algunos tips de fotografía en odontología, pero para ello, como en todo y como nosotros como profesionales que somos, debemos tener un respaldo bibliográfico a manera de antecedentes. Entonces, bueno, hemos rescatado algunos textos de la web, de todas estas bibliotecas online, y hemos podido tener en cuenta algunos textos que estoy seguro que van a ser de su gran interés. Vamos a leer los mismos, que se manejaron hacia el año 2013. La fotografía se ha convertido en una manera fácil y accesible de la educación y la documentación de nuestros pacientes. Las imágenes digitales se pueden almacenar fácilmente y se mantienen para su uso futuro con fines legales, justo como conversábamos hace un momento, o académicos también, porque nos sirve para hacer docencia. Por lo tanto, sin duda, las cámaras digitales deben considerarse como equipo esencial para cada dentista y técnico, así como la formación fotográfica debe inculcarse en la currícula del área médica y dental. Esto se manejó, como les comenté en un momento, en el año 2013. Vamos a ver otro más. Se considera fundamental conocer y manejar esta disciplina, ya que facilita la labor del profesional por ser una herramienta de diagnóstico con aplicación inmediata en la investigación científica y asimismo un respaldo para situaciones legales. Esto lo he rescatado de un artículo de fotografía clínica y su implicancia legal en ortodoncia, manejado también a la vez en la tesis de grado de la Universidad Autónoma de México, por el doctor Gómez. Asimismo, un poquito más abajo con respecto al tiempo, en el año 2009, se menciona que en este momento en el que la odontología es muy competitiva, para salir adelante hay que valerse de muchas herramientas. Ya no basta con ser un clínico, hay que demostrarlo y divulgarlo, ¿por qué no?, para que los pacientes busquen a un profesional en especial. El marketing es una estrategia mediante la cual se puede comunicar de forma efectiva la imagen de una consulta, sus objetivos, valores y la filosofía de trabajo, tanto a los pacientes potenciales como a los que ya se tienen. Se pueden utilizar fotografías propias, que sería lo ideal, definitivamente, en la realización de esta campaña y sería más valiosa. Asimismo, el uso de las cámaras reflex con lentes macro son ventajosos frente a cámaras compactas que no ofrecen una adecuada distancia focal. La realización de fotografías clínicas en condiciones manuales facilita la estandarización de las fotografías y el control de la profundidad de campo. Entonces, tenemos que la fotografía clínica debe ser vista como parte fundamental de los registros dentales que debe poseer un odontólogo en la consulta, así como es de gran importancia la interpretación radiográfica para realizar un adecuado diagnóstico clínico y decidir el tratamiento más acertado para cada caso. La fotografía de un paciente puede brindar datos de extrema importancia en el momento de decidir los procedimientos que deben ser aplicados. Tomando en cuenta las ventajas de la fotografía clínica en odontología y la facilidad actual para adquirir equipos fotográficos digitales adecuados, sería muy acertado incluir este aprendizaje como parte de la formación integral del odontólogo general y que no sea solo el conocimiento de especialistas, ya que debe ser parte del trabajo diario del ambiente clínico. A partir de una fotografía, el odontólogo tendrá la oportunidad de obtener registros permanentes del paciente de una forma más explícita para ser manejada según sus requerimientos, tomando en cuenta que una imagen dice más que 1000 palabras. Pero ¿cuáles serían nuestros objetivos? Hemos rescatado algunos de ellos. Podría ser comunicación con nuestros pacientes y planificación de un tratamiento. Podemos tomar algunas imágenes, quizás un protocolo básico como este que yo manejo con relativa frecuencia en la consulta privada. 5 imágenes, una frontal, un par de laterales y 2 oclusales, que me permiten poder enseñárselas a mi paciente, conversar al respecto de ellas, enseñarle aparte imágenes que pueda tener rescatadas de tratamientos antiguos que ya hayamos realizado, y que él las vea y que entre los dos conversemos y lleguemos a una solución. ¿Por qué no? Claro que sí.
Sí. Asimismo, el comunicarnos con imágenes de tratamientos que ya anteriormente hayamos hecho, imágenes de tratamientos, para no pecar de solamente mencionarlos de manera verbal, sino demostrarlos, ver cómo quedan en boca, quizás si pueden causar algún tipo de incomodidades, de repente el paciente pueda optar por otras alternativas de tratamiento. Claro que sí, nada mejor que tener un respaldo de imágenes para poder darnos a entender. Asimismo, la documentación, secuencia de un tratamiento, un control clínico, ver alternativas desde un inicio hasta fin, pasando inclusive por una etapa de tener imágenes comparativas, de ver tratamientos que hacemos, como en el caso de las prótesis, poder darles a conocer a los pacientes cómo son nuestros dientes fijos, definitivos, cómo son los dientes fijos provisionales, que muchas veces son muy parecidos ellos, pero unos tienen un tiempo de duración mucho mayor que el otro. Asimismo, que el paciente vea en nosotros qué tentativo final de tratamiento puede tener gracias a las imágenes de tratamientos pasados que hayamos tenido y que a la vez el paciente pueda tomar una decisión seria y muy positiva para con nosotros, lo cual definitivamente nos conlleve a tener mayor contacto con los pacientes y poder así tener mayor cantidad de tratamientos, que es muy importante también para nosotros. Imágenes del antes y después, ¿por qué no también? Para ver el final del caso ya concluido. Asimismo las interconsultas, algunas imágenes que nos pueden llevar a comunicarnos con pacientes que realicen especialidades que nosotros no manejamos, pero ¿por qué no? Hoy en día, caramba, es tan difícil movilizarnos de un punto de la ciudad a otro, y ¿por qué no hacer ese tipo de comunicación vía web, ¿no? Por un mail o por algún sistema de imágenes los podemos hacer llegar a nuestros colegas muy rápidamente. Registro de toda una secuencia, en vez de solamente de manera verbal dar a conocer a nuestros pacientes cómo se realiza un tratamiento, como casos tan complejos como son los de implantes. El paciente muchas veces tiene conceptos cerrados de qué se trata. ¿Por qué no enseñarle una secuencia completa, si fuera del caso, de un tratamiento de implantes desde un inicio hasta el fin? Claro que sí, ¿por qué no? Desde la etapa inclusive quirúrgica hasta una etapa protésica para devolverle la capacidad masticatoria, ¿no? Marketing, mucho se hablaba de marketing profesional en la parte de antecedentes. Bueno, ¿por qué no también? Imágenes de las condiciones iniciales, imágenes de condiciones finales, también, ¿por qué no?, condiciones intermedias, unas alternativas, en el caso de las ortodoncias, unas alternativas con elementos metálicos, con elementos cosméticos, para que el paciente pueda tomar decisiones al respecto. Mucho mejor en este caso, ¿no? Comunicación clínica con el paciente, con el protésico, perdón. Imágenes en baja resolución que nos pueden permitir dar algunos detalles, tentativas tomas de color, entre otras cositas. Pero ¿cómo capturar estas imágenes? ¿Con cámaras fotográficas quizás como estas? Posiblemente, hace mucho tiempo se usaban y son muy buenas y siguen siendo tan buenas y tan lindas. Pero hoy en día, caramba, no podemos hacer registro de imágenes hasta con celulares, ¿no? Cada vez los celulares tienen mayor capacidad, mayor resolución y nos pueden permitir tener algunas imágenes muy lindas. Pero definitivamente que lo adecuado es lo adecuado. Y tener una cámara reflex con un lente macro no solamente nos da prestancia, sino que nos da mucho mejores imágenes, con mucha mejor calidad, nitidez y también supera situaciones de distorsión que son tan desagradables, pero tan necesarias para nosotros superarlas. Este tema de la distorsión es un tema que tiene muchísimo que ver con las condiciones del lente que utiliza una cámara, y luego vamos a ver por qué se da este tipo de situaciones y cómo superarlas. Tenemos alternativa de cámaras, cada tipo de cámara definitivamente que nos da una alternativa de imagen, una mejor que la otra. Es importante decidir cuál es la que queremos, cuál va a querer ser el resultado que nosotros querramos, y definitivamente va a depender de ello la toma de decisiones con respecto al equipo fotográfico que queremos tener.
así como salvando la distancia de las comparaciones, pero así como en implantes, en ortodoncia, en estética, tomamos decisiones sobre marcas, sobre equipos, también en fotografía, dependiendo de a dónde queremos llegar, vamos a tomar decisiones sobre qué equipo tener, ¿sí? A veces son inversiones un poquito elevadas, pero en los casos es lo que nosotros valemos como profesionales que somos. Pero al final, una buena cámara y el manejo correcto de los elementos que la componen, o sea, sus partes, nos darán una imagen final más fidedigna y agradable a nuestra mirada, ¿no? Una hermosa sonrisa digna de una colega de nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué se diferencian unas cámaras de otras? Estas diferencias, ¿qué ventajas nos pueden dar? Comencemos primero por la parte de las funciones. Tenemos que unas cámaras Pocket, tomando en cuenta solamente dos cámaras, en dos tipos de cámara en general, a evaluar. Tenemos las Pocket versus las Reflex, ¿sí? Tenemos las Pocket, o las compactas, cámaras convencionales en general, tienen funciones limitadas, preestablecidas y completamente automáticas, pese a que algunas tienen también algunas funciones manuales, pero también muy limitadas, no dejan de ser muy limitadas. Y por otro lado tenemos las cámaras Reflex, las semiprofesionales o profesionales, que tienen funciones automáticas, pero también tienen funciones manuales que nos permiten darnos una amplitud para crear, para controlar la misma y poder nosotros tomar decisiones sobre las imágenes finales que querramos tener como resultado. Asimismo, ¿cuál sería la diferencia con respecto al cuerpo de la cámara? Entre las compactas y las reflex? Tendríamos que las compactas son plásticas, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y con poca vida útil. Aproximadamente no pasan de 5.000 disparos, o sea, 5.000 tomas fotográficas, exageradamente 6.000 o 7.000, no creo que más. Yo hace muchos años tenía una cámara compacta de muy buena procedencia, pero igual hacia los 9.000 disparos definitivamente que fracasó, ya no dio más. Sin embargo, la primera cámara reflex que tuve, bueno, se la pasé a un amigo hace un tiempo, hacia las 10.000 tomas, sigue funcionando tranquilamente. Es una cámara que tranquilamente te permite tomar 40.000, 50.000 tomas de la misma calidad y siempre buena, por supuesto que con sus mantenimientos que sean. Pero una cámara reflex te permite eso. Entonces, si vamos a estar hablando de inversiones con respecto a tiempo y dinero, definitivamente que una cámara reflex, hoy en día que están tan cómodas, nos van a permitir un mayor tiempo de vida útil para las mismas. Asimismo, hablamos de las funciones, hablamos del cuerpo de una cámara, hablamos de un elemento que está por dentro, que es un sensor, que dependiendo del tamaño se le va a dar tentativamente el cliché de que sea profesional o no la cámara, pero bueno, estos tamaños nos permiten ver cierta cantidad de espacio en un cuadro fotográfico, ¿no? Es un poquito complejo de explicarlo por este medio, pero más o menos se ve de esta manera. La imagen en la parte inferior derecha nos puede dar a entender que a mayor tamaño del sensor, definitivamente que el cuadro fotográfico que vamos a tener como resultado sería mayor también, ¿no? Y a la vez que sea menor este cuadro, dicho resultado también va a ser un poquito menor, ¿sí? Un poquito de complejidad con respecto a ello, con respecto a la explicación del mismo, pero más o menos es lo que queremos dar a entender con respecto a los tamaños de sensores. Ya hemos conversado de la parte de funciones, ya les he manifestado de ello, la parte del cuerpo de una cámara. También hemos hablado de la parte del sensor, que no deja de ser importante. Y ya pasamos a la parte que yo consideraría que es una de las partes más importantes de un equipo fotográfico, que es el lente u objetivo, ¿no? Que los tenemos, como vemos estas 5 imágenes, los tenemos desde los fisheye o grandes angulares, ojo de pez, los estándar zoom, los macros, los telezoom, los telefoto, distintos unos de ellos, más que todo por la distancia focal, por lo que puede alcanzar los mismos. Vamos a ver qué imágenes nos permiten cada uno de ellos, porque de eso va a depender el poder tomar la decisión sobre qué es lo que queremos y qué es lo importante para nosotros como odontólogos.
Un fisheye o un ojo o un lente ojo de pez, llamado así, de 8 milímetros tentativamente, nos permite ver unas imágenes como las que estamos viendo acá al medio, del lado derecho, unas imágenes bien graciosas que son casi en forma de huevo, más o menos ovoides, así. En realidad son muy graciosas, este lente me divierte muchísimo, pero para nosotros como odontólogo, ¿nos es funcional? No, no necesariamente, no es lo que nosotros necesitamos para trabajar, no, de ninguna manera. Perdón. Sin embargo, es muy bueno tenerlo, yo tengo uno de ellos y me divierte muchísimo hacer algunas fotos, al menos como las que vemos acá, que son de la ciudad de Lima, del centro de Lima. Es así, el resultado que tenemos. De ahí pasaríamos a los lentes de estándar zoom, que tienen una distancia focal variable, o sea, van de 18 milímetros hasta 55 milímetros. Es un lente bastante versátil, básico por supuesto. Normalmente viene con las cámaras fotográficas de gama baja. Nos permiten tener imágenes estándar también, imágenes en general, regulares como la que tenemos acá. También seguimos con imágenes en el centro de Lima. Y luego de tener este lente que hemos comenzado el 1855, pasamos a los lentes macro, que son los lentes engreídos de nosotros, los odontólogos, son lentes que nos dan lo mejor con respecto a función, con respecto a resultados también. Es lo que en realidad debemos tener. Una muestra de imagen es la que tenemos ahí, una muelita. Porque este lente nos permite acercarnos de tal manera que nos da ese tipo de elementos a resaltar, ¿no? Asimismo, ya pasamos a los lentes de mayores distancias focales, como los telezoom, como los telefoto, que nos permiten acercar elementos que están muy distantes de nosotros, a tomar elementos que están muy distantes de nosotros, ¿no? Este tipo de lentes nos permiten ese tipo de prestancias. Pero ¿cómo es esto? Hemos rescatado este cuadro de la web, donde se pone en manifiesto la distancia focal versus el ángulo de visión, y tenemos que 8 milímetros nos permite tentativamente una visión de 180 grados. Así como vamos subiendo de milímetros, vamos viendo que el ángulo de visión se va acortando. Pasamos 20, 35 milímetros, 50, hasta llegar hasta 200 milímetros, y cada vez el ángulo de visión es mucho menor. Pero el resultado de una imagen fotográfica va a ser que cada vez nos podamos acercar más a los elementos que están muy distantes de nosotros. Rescatamos también este cuadro de la web, donde se pone en manifiesto imágenes de ejemplo de qué es lo que conseguiríamos con un lente de 8 milímetros. Podemos ver en la imagen superior izquierda que tentativamente nos da 180 grados. Así como vamos aumentando de milímetros en nuestra distancia focal, cada vez estos ángulos de visión se van acortando, y hacia los 800 milímetros, que es la imagen inferior derecha, podemos ver las características que habían en esa torre muy distante de nosotros cuando lo vimos en una primera instancia con un lente de 8 milímetros. Pero bueno, como nosotros somos odontólogos, somos profesionales y todo lo que vemos en la literatura lo tenemos que probar, bueno, yo hice unas fotos con los lentes que tengo y con sus distancias focales que tienen los mismos, ¿no? Yo trabajo en un 9º piso y en Miraflores, y me permite tener esta visión. Bueno, la tenía hace un tiempo cuando había hecho estas imágenes. Hoy en día penosamente ya no las puedo tener porque han construido unos edificios frente a mí. Así es el progreso, y bueno, es lo que se llama progreso acá en Lima, ¿no? Así estamos, ¿no? Pero bueno, pudimos tener estas imágenes. Vemos que con 8 milímetros tengo ese tipo de resultado en la imagen superior izquierda. Y al final de todos ellos, de todo este pasaje por todos estos milímetros de distancia focal, llegamos hasta lo máximo que yo tengo, que son 300 milímetros, y pude alcanzar a ver
el tanque de Sedapal que se encuentra en la parte muy, muy atrás, que con 8 milímetros definitivamente que no lo veíamos. Entonces, acá podemos corroborar que lo que nos menciona la literatura en sí, de que tales distancias focales nos permiten tales condiciones de visibilidad, tal cuadro de visibilidad de, de una zona externa a fotografiar, vemos qué resultados podríamos tener basándonos en la diferenciación de distancias focales. Y por supuesto que a tener en cuenta para tomar decisiones sobre qué resultados queremos tener en posibles imágenes a tomar, ¿no? Pero ¿qué es esta distancia focal y por qué tanto la mencionamos, ¿no? Distancia focal, distancia focal. En sí la distancia focal es una distancia, como dice su nombre, que va desde un punto dentro del lente de nuestra cámara hasta nuestro sensor. Así de sencillo. Y va a ser un poquito mayor en unas, un poquito menor en unas, dependiendo de las mismas condiciones en las que se encuentra. Pero ¿por qué es importante manejar la distancia focal? Para evitar errores. ¿Errores como qué? ¿Como cuáles? Para nosotros como odontólogos, ¿por qué es importante evitar errores en el resultado de nuestras imágenes? Por ejemplo, errores como los de la distorsión. ¿Es importante para nosotros la distorsión? Claro que sí. Distorsiones del tipo de barril, de cojín o cual fuese esta, la que se presentara gracias al lente que tengamos, ¿no? Entonces, hicimos unas pruebas. En la web te menciona que las pruebas que se deben hacer para evaluar la distancia focal y las condiciones que nos permiten las mismas, te menciona que debes hacer unas pruebas con hojas de papel de imprenta, pues las mismas están muy parametradas con respecto a sus ángulos. En las imprentas las hojas están entre sí, los lados entre sí son estrictamente paralelos, los ángulos son estrictamente también de 90 grados y nada mejor para hacer una prueba de las condiciones de distorsión en nuestros lentes que una toma fotográfica de una hoja de papel. Hicimos una comparación entre imágenes tomadas con distancia focal de 18 milímetros con una reflex versus una compacta. Al margen de los colores que puede haber tenido una compacta y la reflex, que no es este momento lo que vamos a conversar de ello, vemos la distorsión que se genera en 18 milímetros. Incluso le puse una regla, esta regla de 30 centímetros plástica, la puse debajo para confirmar esta distorsión que se da. Vemos que en el caso de 100 milímetros la distorsión es mínima, o sea, prácticamente no hay, ¿no? No hay distorsión. Hicimos unas pruebas con la compacta, de la parte de el inicio de su zoom, porque las compactas no tienen, no manifiestan su distancia focal, sino simplemente tienen un zoom de 1, 2, 3, no sé cuántos más X, dependiendo de las marcas y modelos. Y después de haber leído sus características y sus condiciones en una computadora, después de haber bajado estas imágenes a la computadora, podemos ver que lo que nos decía que era 8 milímetros la imagen inferior izquierda y que la de la derecha en 70 milímetros estaba en buenas condiciones, muy parecidas a la de una de 100 milímetros. Ahora, ¿cómo poder corroborar ello, ¿no? La verdad que no sabemos. Ya hemos visto que con 8 milímetros nos permite ver otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces es muy complejo poder definir cuándo puedo tener una buena imagen con una cámara compacta. Entonces, siguiendo haciendo pruebas, obtuvimos un maniquí, el cual nos permite hacer unas fotos sin que se mueva y fotografiamos el mismo. Vemos con una imagen con 18 milímetros, una prominencia del mentón, prácticamente le faltan orejas, la frente también muy prominente. Si quisiéramos hacer una planificación de tratamiento con respecto a condiciones faciales de este paciente, definitivamente que serían erradas toda la toma de decisiones que haríamos. No tendrían un buen fundamento. Sin embargo, una imagen del mismo elemento, o sea, del mismo maniquí, pero con 100 milímetros, nos permite otro tipo de resultados. Vemos que sí, en realidad, tiene orejas, no necesita ninguna mentoplastía, no es necesario ello, porque las condiciones de este maniquí son óptimas.
Pese a que no hicimos, pese a que opté por hacer en una primera instancia la prueba con un maniquí, por el hecho de que las personas, si le tomamos una foto, la persona se mueve, pese a todo hicimos una imagen con imágenes de ejemplo con una persona. Un colega de nosotros se prestó para ello y hemos corroborado los resultados que tuvimos con el maniquí, los corroboramos in situ con el paciente, donde vemos la prominencia exagerada que se da de su mentón, mientras que la imagen, que es en la imagen izquierda, mientras que en la imagen derecha vemos que sus condiciones son completamente normales, ¿no? Pero ¿cómo es que se dan este tipo de situaciones en el caso de los lentes cuando hacemos algunas fotografías con los celulares, ¿no? Que a veces estamos muy acostumbrados a estas tomas fotográficas de los selfies, ¿no? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vemos como resultados? Hicimos unas fotos de retrato de una persona en 1X, 2X, 3X, 4X, que era lo que te permite la mayoría de cámaras fotográficas de los celulares, donde vemos que lo más adecuado fue a partir de 3X, ¿no? Lo más próximo a la persona. Los demás están, bueno, ni qué decir de 1X porque estaba totalmente distorsionado. La carita toda en forma de huevo, es una cosa muy desagradable, ¿no? Entonces hay que tratar de que si en el caso que usáramos la cámara fotográfica de nuestro celular, tener en cuenta que la toma fotográfica debería ser, para evitar las distorsiones, debería ser a partir de 3X. Asimismo, ¿qué cosa es lo que se pone en manifiesto gracias a las condiciones de unos lentes? Es la nitidez que nos puede dar. Unos lentes que tienen unos diafragmas que nos pueden permitir llegar a cerrar el mismo en tales condiciones, nos va a permitir profundidad de campo, que es el hecho de ver más elementos nítidos en un cuadro fotográfico. Tenemos acá unas imágenes de ejemplo que vamos desde la letra, que es el símbolo del diafragma, que es la letra F, desde una numeración muy pequeña, en este caso es de 2.8, hasta una numeración elevada, que en este caso es 32. Y vemos que cada vez que se eleva este número, vemos que hay más elementos nítidos en un cuadro fotográfico. Entonces, ¿esto es importante para nosotros como odontólogos? Sí, va a ser importante porque tener un diafragma que nos permita tales condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver la mayoría de elementos nítidos en un cuadro, porque normalmente nosotros tomamos fotos a una sonrisa, a una boquita, la cual queremos que nuestros dientes anteriores y nuestros dientes posteriores salgan nítidos. Y para ello, definitivamente que el manejo de la profundidad de campo va a ser importante. Y la profundidad de campo está muy relacionada con tener unas condiciones de un diafragma que pueda cerrar o pueda tener una numeración bastante elevada y nos permite estos resultados. Entonces, hay una íntima relación entre los lentes y objetivos, y la distorsión y la nitidez en nuestras imágenes finales, definitivamente que sí, ¿no? Vamos a comprobarlo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hablar del manejo de la cámara en condiciones manuales, que nos va a ayudar a poder tener en manifiesto este tipo de situaciones que son manejables teniendo, teniendo el conocimiento de la misma, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo medimos la exposición de luz en nuestras imágenes? ¿Cómo quisiéramos manejar la misma para tener un resultado como en la imagen que está al medio y que no nos salga muy clara como la imagen del lado derecho, o nos salga muy oscura como la imagen del lado izquierdo? Está bien, ¿sí? ¿Cómo podemos enterarnos de ello? Teniendo un elemento que se llama un exposímetro, el cual mide las condiciones de luz, las cuales nos van a permitir una imagen final en buenas, de manera óptima. Lo tenemos exposímetros externos, que hasta ahora se usan, como del lado derecho, y tenemos exposímetros internos en la cámara, como en el lado izquierdo.
Todas las cámaras tienen un exposímetro porque es el elemento que mide la cantidad de luz. Me refiero a todas las cámaras digitales. Todas las cámaras digitales tienen un exposímetro interno. Y estamos hablando de las cámaras de los celulares, porque la única forma de que un celular tome una foto en condiciones óptimas es que tenga un elemento que se llama exposímetro dentro y que lea las condiciones de luz del área externa a ser fotografiada. Asimismo, ni qué decir de las cámaras compactas y las cámaras reflex, también tienen su exposímetro. ¿Y cómo se ven estos exposímetros en nuestras cámaras? En la pantallita de la misma, se ve como en el cuadro de la izquierda, y así como en el cuadro de la derecha. En el cuadro de la derecha lo tenemos en la parte inferior media, y en el cuadro de la izquierda lo tenemos en la parte media superior izquierda, ¿no? Acá se puede ver que va desde -3 hasta +3, y el resultado del mismo vamos a verlo de esta manera, manejando el tripodismo de la exposición de luz, manejando la apertura, manejando la velocidad y manejando la sensibilidad ISO. O sea, la correcta relación de estos tres valores nos va a dar una buena fotografía. Pero ¿cómo es que se manifiestan esa buena fotografía y cómo es la lectura de la misma con un exposímetro? Como el cuadro que vemos en la parte superior de estas tres fotos. Si nosotros tomamos una foto cuyo exposímetro nos permite una lectura correcta, como se expresa en esta foto del medio, vamos a ver que para tener un resultado así, el indicador del exposímetro tendría que estar a la mitad, definitivamente que a la mitad. Si se encontrara en condiciones distintas a ello, muy hacia la derecha, como en la foto de la derecha, o muy a la izquierda, como en la foto de la izquierda, ese sería penosamente el resultado que nos daría. Un resultado no muy agradable a nuestra vista. Entonces, para superar ello, hay que poder manejar bien las condiciones de velocidad de obturación, las condiciones del diafragma de una cámara y también las condiciones del ISO. Pero ¿cómo conseguimos una correcta exposición? Modificando los mismos, los settings de esta cámara, ¿no? La velocidad, la apertura, el ISO que les había manifestado. Comencemos por hablar de velocidad. La literatura nos comenta que las velocidades de 1/60 hacia arriba son velocidades rápidas que nos permiten congelar movimientos, y las velocidades contrarias a ella, o sea, de 1/60 hacia abajo, son velocidades lentas que no nos permiten congelar movimiento, más a lo contrario, nos permiten seguir los movimientos. Asimismo, aparte de este hecho de tener velocidades rápidas que congelan movimientos y velocidades lentas que siguen movimientos, tenemos también la otra característica de una velocidad rápida, es que nos permite menor cantidad de ingreso de luz para nuestras tomas fotográficas. Y lo contrario, o sea, velocidades lentas nos van a permitir mayor ingreso de luz. Pero ¿cómo es este tema enredado de 1/60, 1/4, 2 segundos, 1/2000, que a veces parece un poquito tedioso entender? ¿Cómo se manifiesta esto en imágenes? Se manifiesta de tal manera. Tenemos que ante condiciones, que la vemos en la parte inferior central, condiciones de diafragma inamovibles, ¿no? De ISO, de distancia focal, de balance de blancos, vemos que a mayor velocidad, o sea, imagen inferior izquierda, que sale prácticamente blanca, o sea, le hemos dado una velocidad de obturación, le hemos dado una cantidad de exposición con respecto a tiempo, le hemos dado una gran cantidad de tiempo, o sea, 1 segundo de exposición a esta toma fotográfica, lo cual nos ha permitido, como es una velocidad lenta, nos ha permitido mayor ingreso de luz. Es una cantidad de tiempo de velocidad que está por debajo de 1/60, o sea, de 1 segundo sobre 60 partes. Entonces, es una velocidad lenta. Y al ser una velocidad lenta, nos permite mayor ingreso de luz. Sin embargo, al aumentar la velocidad, o sea, al ser más rápidos en nuestra toma fotográfica, estamos viendo que luego pasamos a 1/20, o sea, 1 segundo sobre 20 partes, y va mejorando nuestra toma fotográfica. Donde tenemos la imagen superior medial, que ha sido tomada en 1/200, que nos permite unas condiciones de una foto óptimas, ¿no?
Pero si seguimos con nuestras pruebas, vamos a darnos cuenta que vamos a seguir aumentando la velocidad y por consiguiente disminuyendo el ingreso de luz y nos va a permitir tener un resultado de las imágenes, primero en 1/400, una imagen más oscura, cuando en 1/800 va a ser una imagen muchísima más oscura entonces. Entonces, ¿qué tenemos? Que las imágenes donde tenemos mayor ingreso de luz, mayor tiempo de exposición, vamos a tener mayor ingreso de luz. Y las velocidades rápidas definitivamente que nos van a dar lo contrario, menor ingreso de luz y con el resultado de unas imágenes oscuras. Asimismo, comentamos en un inicio que conversábamos de velocidad, que las velocidades rápidas nos permiten poco ingreso de luz, las velocidades lentas mayor ingreso de luz, las velocidades rápidas también congelan los movimientos y las velocidades lentas siguen los movimientos. Vemos una imagen del lado izquierdo, que está tomada en una velocidad rápida de 1/100, donde podemos ver esa pileta y podemos llegar a captar las gotas que están ahí. La otra opción, que es la imagen de la derecha, es en una velocidad de 1/6, o sea, de 1 segundo sobre 6 partes, podemos ver estas gotas de agua cómo van siguiendo su camino y eso poder manifestarlo en nuestras imágenes. Hacemos un seguimiento del movimiento y podemos tener estas imágenes de gotas de agua de tal manera que den la especie de una gasa, de un velo o elementos parecidos a ellos. Asimismo, tomamos una imagen con una velocidad rápida y podemos ver la imagen superior, el resultado de la imagen superior derecho, tomada la foto en 1/125, y parece que este auto está detenido a mitad de la calle. Sabemos que el tránsito en Lima es no muy agradable, que digamos, pero ese carro no estaba detenido, estaba en tránsito, estaba en movimiento, pero congelamos dicho movimiento con una velocidad de 125, o sea, una velocidad de 1/125 partes. Sin embargo, seguimos en la misma ubicación y hacemos unas tomas fotográficas con velocidades lentas. Igual, 1/6, parecido a los ejercicios que hicimos en el caso de la pileta que desplazaba el agua. En la imagen inferior izquierda vemos prácticamente como una especie de ráfaga el auto que pasó. En la imagen inferior derecha vemos también el auto como ráfaga y vemos las luces que parecen a manera de rayos, ¿no? Son unas imágenes bastante graciosas que se manejan mucho en temas, en temas artísticos, ¿no? Este tipo de imágenes son las típicas imágenes que se toman en carreteras y donde se puede ver los carros solamente las luces y se ven a manera de rayos nada más, ¿no? Son unas imágenes bastante graciosas y muy simpáticas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ejemplos de velocidades lentas, una cascada, podemos hacer el seguimiento de esta cascada, tener un resultado tan bonito como ello, con el uso de una velocidad lenta. Más cascadas, una prueba de que este tipo de imágenes son casi siempre tomadas para manifestar el agua de manera de gasa, de seda. Unas imágenes bastante graciosas y simpáticas. ¿Qué otras velocidades lentas podemos utilizar? Por ejemplo, en este caso de una luz halógena, traspasando un par de piezas dentales. La otra opción a velocidades lentas son el congelamiento de imágenes. Por ejemplo, en este caso, una imagen de una gota cayendo. Hemos podido congelar esta gota en su desplazamiento hacia el centro de esa copa
y hemos podido obtener el resultado de la misma. Todo completamente congelado, cero movimientos, ¿no? Asimismo, tener la apariencia de un ave que está flotando en el aire. Poder rescatar la misma en esa posición tan simpática, ¿no? Con una velocidad rápida. También elementos cayendo al agua, algunas piezas tales como premolares cayendo al agua, poder congelar el mismo movimiento y tener rescatado esta imagen tan bonita, ¿no? ¿Algunas preguntas? O ya, ok, sí, seguimos, sí. Oh, caramba. Oh, caray, qué pena. Bueno, comentan algunos amigos que les es agradable esta charla. Espero en otra oportunidad también venir, cuando gusto. Yo estoy gustoso a venir cuantas veces sea posible. Así, amigos. Continuamos entonces. Hablábamos primero dentro de los tres elementos que participan en el manejo de la exposición de luz. Hablábamos de la velocidad en una primera instancia, que nos servía para poder tener mayor ingreso de luz o tener menor ingreso de luz, y asimismo para congelar un movimiento o para seguir un movimiento. El otro elemento que participa en el desarrollo de una imagen con respecto a exposición de luz es el diafragma. ¿Y cómo es el diafragma? Es un elemento que está dentro de un lente a manera de paletas que van circundando entre sí, y que el cerrado o la apertura de la misma nos va a permitir mayor o menor ingreso de luz. Esta imagen la hemos rescatado de la web, donde podemos ver que esta numeración que está al costado de la letra F, que es el elemento símbolo del diafragma, esta numeración a menor cifrado del mismo, o sea, a menor sea la misma, vamos a tener una apertura muy amplia, una apertura máxima de dicho diafragma. Y vemos que cada vez que esta numeración aumenta, vemos que este diafragma se va cerrando, o sea, es inversamente proporcional al tamaño del mismo. Entonces estamos viendo que en 1.4 está prácticamente abierto, mientras que en 22, que es la imagen inferior derecha, tenemos prácticamente cerrado el mismo. Por consiguiente, vemos y podemos comprobar viendo estas imágenes que si tuviéramos las condiciones de un diafragma como está la imagen superior izquierda, vemos que vamos a tener mayor ingreso de luz, ¿no? Y es evidente porque está completamente abierto. Lo contrario a ello, a mayor numeración, vamos a tener menor ingreso de luz, porque todo ingreso de luz de este lente se ha prácticamente cerrado al máximo. Estas paletas del diafragma se han condicionado de tal manera de que dejan poco ingreso de luz, poco ingreso de imagen, poco ingreso de todo. Pero ¿cómo es el resultado en imágenes de ello? Vamos a verlo, ¿sí? Tenemos unas imágenes que se han tomado en tales condiciones de distancia focal, en tales condiciones de velocidad, ISO y balance de blancos inamovibles. Estas condiciones no se han modificado, y lo único que hemos modificado para un ejemplo de prueba es que vamos desde un diafragma de 2.8 hasta un diafragma en 22, y los resultados que tenemos son los que vemos en este momento. ¿Cuáles? Que tenemos en 2.8 mayor ingreso de luz, porque el diafragma está lo más posible abierto para este lente, pero cada vez que vamos aumentando la numeración, vemos que se va cerrando el diafragma, y por consiguiente la luz va a ingresar en menos cantidad, dándonos un resultado prácticamente oscuro hacia un F22, ¿no? Prácticamente oscuro. Entonces, el primero de los parámetros con respecto a manejo de diafragma, tenemos que a un diafragma cuya numeración es menor, vamos a tener mayor ingreso de luz, pero cuando esta numeración va aumentando, el diafragma se va cerrando y permite menos ingreso de luz.
con los resultados que estamos viendo en esta imagen. Asimismo, ¿qué ganamos con tener unas óptimas condiciones de diafragma? Ganamos profundidad de campo. ¿Y qué es profundidad de campo? Va a ser el grado de nitidez en un cuadro fotográfico. O sea, el hecho de ver mayores elementos nítidos en un cuadro fotográfico. ¿Cómo es eso? Hemos hecho unas pruebas con estas piecitas dentales que las retiramos para los tratamientos de ortodoncia. Hemos tomado cierta cantidad de premolares, las hemos puesto adrede en distintas posiciones, unas más cerca de nosotros, otras un poquito más lejos de nosotros. Hemos hecho una foto con un punto de enfoque que se muestra, se pone manifiesto en la imagen del lado izquierdo, el mismo punto de enfoque en el lado derecho, pero hemos cambiado de numeración de diafragma. Una de las fotos la hicimos en 2.8 y la otra la hicimos en 32. Y vemos ahí los resultados. Vemos los resultados en 2.8, que solamente se ve nítido el elemento en cuya fotografía se manifestó que en ese punto de enfoque. Sin mover el punto de enfoque, tomamos con un F32 y hemos podido ver todas las imágenes nítidas. O sea, hemos tenido mayor profundidad de campo. Entonces, ¿qué es la profundidad de campo? Es el poder ver mayor elementos nítidos en un cuadro fotográfico. Para nosotros es importante el hecho de la profundidad de campo, sí, como manifesté ya hace unos minutos. Sí, porque nosotros normalmente tomamos fotos a elementos que están cerca de nosotros, próximos a nosotros, como son los dientes anteriores de una boca, y también a elementos a la vez que elementos que están muy atrás, que son premolares, hasta molares o hasta segunda premolares. Entonces necesitamos que en un cuadro fotográfico la mayor cantidad de elementos salgan nítidos para poderlos ver mejor. ¿Sí? Una pregunta, doctor. Vamos a, nos comentan una pregunta, vamos a solucionar la misma. El doctor Héctor Riveros, buenas noches. ¿Qué nos podría decir de las cámaras intraorales y cuál nos recomienda? Héctor Riveros. ¿Qué nos podría decir de las cámaras intraorales y cuál nos recomienda? El doctor Héctor Rivero nos hace una consulta por la web respecto a las cámaras intraorales. Yo tengo una de ellas, me parecen fascinantes. ¿Cuál recomendarlas? Cualquiera que hay en el mercado hoy en día, todas son muy buenas. Penosamente el tema de distancia focal, de nitidez, bueno, están ganadas por la digitalización de las mismas hoy en día en esas cámaras. Para una etapa de diagnóstico, para comunicarnos con los pacientes, me parece fascinante. Para un registro un poquito más amplio, como hacer una historia clínica fotográfica, podría ser desde el punto de vista de hacer una toma fotográfica de cada una de las piezas, sí, pero no sé a cuánto nos podría alcanzar el hecho de hacer una toma fotográfica de todo un arco dental, por ejemplo, o una toma de toda una sonrisa, ¿no? Sería cosa de ver, ¿no? Cosa de probar. Yo, como le comento, tengo una cámara intraoral. Bueno, hace mucho que no la uso. Estoy teniendo más rapidez con el uso de una cámara del tipo reflex, pero me sirvió mucho en ese momento y yo pienso que nos va a servir ahora y siempre bastante, ¿no? Nos ayuda mucho en el tema de comunicación con los pacientes. Claro que sí. Registro y a la vez tener eso registrado en la web, claro que sí, es muy bueno ver, manifestar el antes y después de un tratamiento, incluso el durante, ¿no? El tratamiento es bastante bueno. ¿Qué marcas en general le podría recomendar? Cualquiera que hay en el mercado. Y hoy en día hay cada vez muchas más cómodas, ¿no? Cualquiera, yo pienso que sí. No tengo el auspicio de ninguna, así que no le podría dar en especial ninguna de ellas, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, espero haber solucionado la inquietud. Entonces, continuamos con la parte de profundidad de campo. Vamos a ver otras imágenes más que nos ayuden a poder tener resuelto el concepto del mismo. Volvemos a ver una imagen parecida a la que pasamos en un inicio cuando hablábamos de nitidez y vemos que desde la numeración mínima de este tipo de lente, desde un 2.8 hasta un 32, vemos que cada vez que aumentamos más la numeración, el resultado que tenemos
es de mayor nitidez. Dependiendo de cámaras, dependiendo de lentes, sí va a haber algunos temas un poquito ya más complejos que son de aberraciones, ese tipo de cositas, pero es algo que no viene a caso manifestarlo en este momento, ¿no? Es un poquito complejo de manejar, ¿no? Pero es importante que sepamos que mayor profundidad de campo, o sea, mayor elementos visibles en un cuadro fotográfico, está manejado por un diafragma en condiciones de numeración elevados, ¿no? Elevados. Entonces, mayor profundidad de campo, ¿cuándo se utiliza? ¿Qué resultados tendríamos como imágenes? Vamos a ver. ¿Quiénes manejan bastante en la fotografía en general? ¿Quiénes son los que manejan bastante profundidad de campo? Son los amigos fotográficos que hacen paisajes, o sea, los paisajistas, ¿no? ¿Por qué? Porque los paisajistas quieren que todos los elementos que estén en un cuadro fotográfico estén nítidos, no estén borrosos, ¿no? Entonces ellos utilizan mucho y utilizan un diafragma en condiciones de apertura cuya numeración sea relativamente elevada. Mayor profundidad de campo, la mayoría de elementos en un cuadro fotográfico nítidos. Entonces, si esto lo llevamos al desarrollo de nosotros como odontólogos, vamos a tener que es importante mayor profundidad de campo. ¿Por qué? Porque queremos tener los dientes anteriores y los dientes posteriores nítidos. En una vista frontal, en una vista oclusal también, ¿por qué no? Todos los elementos en condiciones nítidas, ¿no? Mayor profundidad de campo, ¿no? El sector anterior, el sector posterior en condiciones óptimas que nos ayudan a visualizar mejor todas las piezas dentales de nuestra boca. La otra opción, ¿cuál sería? Una menor profundidad de campo. ¿Cuándo requerimos una menor profundidad de campo? Para nosotros como odontólogos no va a ser tan demandado, a menos que veamos temas artísticos, ¿por qué no? Que nunca está de más que los hagamos, pero menor profundidad de campo va a ser utilizada para nosotros como odontólogos en ese tipo de condiciones. Pero ¿cómo es menor profundidad de campo? Es menor cantidad de elementos nítidos en la boca. Perdón, menor cantidad de elementos nítidos en una imagen. ¿Cuándo lo podríamos utilizar? Vamos a ver qué resultados tenemos. Por ejemplo, en estos casos tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda tenemos una foto que le hemos tomado a una flor para poder manifestar, para poder dar la información de que esta flor no se encuentra en un elemento aislado o no se encuentra sobre una mesa o cualquier otro tipo de condiciones del lugar. Vemos que esta flor la hemos destacado utilizando unas condiciones de diafragma de menor numeración. Hemos destacado esta flor, pero a la vez hemos dado desenfocando la parte posterior, hemos dado la información de que se encuentra en un jardín, que hemos tomado la foto en un jardín. Asimismo, la imagen del lado derecha, podemos tener a la niña, pero no es una foto de estudio, no es una foto en un lugar cerrado, sino es una foto en un lugar abierto. Vemos personas desenfocadas, por supuesto, vemos personas en la parte posterior. Para tal resultado hemos tenido que tener las condiciones de nuestro diafragma en una apertura menor, en una numeración menor. ¿Qué otros resultados tenemos? Tenemos la señorita de la imagen izquierda y con los otros elementos que acompañan a todo este cuadro fotográfico de manera desenfocada. El cuadro de la derecha también es una flor donde vemos sus elementos más pequeñitos de manera destacada y cerrando todo el cuadro fotográfico, las hojas de manera difuminada, de manera desenfocada, que nos da una imagen a nuestro ojo muy agradable, ¿no? Menor profundidad de campo, podemos tener estas imágenes, por ejemplo, de laboratorio, donde destacamos algunos elementos y otros no. Podemos tener la imagen de una corona en un modelo de yeso, poder tener esta corona en condiciones de nitidez y las otras piezas en condiciones de desenfoque
pero dando la información de que esta muelita no se encuentra aislada, sino se encuentra en un modelo de yeso. ¿Pregunta de los amigos de la web? Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Y cerrando ya este tripodismo de la exposición de luz, tenemos la parte que corresponde al ISO. Pero ¿qué cosa es esto del ISO? Es el grado de sensibilidad que le podemos dar a nuestro sensor para que pueda captar la muy poca tentativa cantidad de luz que puede haber en una zona externa. ¿Y cómo manejamos esto? Haciendo más sensible, de manera digitalizada, más sensible nuestro sensor para que capte la poca luz que haya en una zona oscura. ¿Cómo se manifiesta estas condiciones del ISO en nuestras cámaras? En la mayoría de los casos, en un cuadro como este. Vamos a tener otras numeraciones dependiendo y mayores cantidades quizás dependiendo de la gama de la cámara. Si es una cámara de gama alta, va a tener mayores condiciones que de una cámara baja o una cámara de gama intermedia, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos se manifiesta de esta manera. Que vamos a tener que ante condiciones de distancia focal, de velocidad y un diafragma, tales como las que vemos en la información que está en la parte inferior media, tenemos que nuestro resultado de imagen con un ISO 100 en la parte superior izquierda va a ser prácticamente oscura. La misma que va mejorando gracias al grado de sensibilidad que estamos manifestando en nuestro ISO. Estamos en un ISO 200, 400, 800, 1600, quizás 3200 y 6400, y esos son los resultados que tenemos. Donde podemos ver que en 1600 tentativamente es un resultado agradable a nuestra vista. Esto en algunos casos es contraproducente, dependiendo también de la gama de las cámaras. Pues esta sensibilidad que se da en las cámaras fotográficas para que pueda rescatar la poca luz que hay en las zonas externas, tiene un elemento negativo que es que ya que es digitalizado esta función, se ven a manera de píxeles, se ven a manera de puntitos en el cuadro fotográfico. Bueno, eso se haría en el caso de que en este tamaño, por ejemplo, de imagen no se pone en manifiesto, pero si la imagen la imprimiéramos o la ampliáramos de tal manera que tenga un tamaño como A4 quizás, ya este tipo de puntitos o ese tipo de elementos desagradables de una imagen se pondrían en manifiesto. Entonces no podemos abusar mucho de unas condiciones de sensibilidad ISO en búsqueda de una buena exposición de luz, porque tendríamos ese resultado negativo. Hay algunas cámaras fotográficas de gama alta que sí se puede subir el ISO a grandes cantidades, pero nosotros como odontólogos como que no mucho llegamos a tener una cámara de gama alta porque no es algo prioritario para nosotros. Podemos tener una cámara de gama intermedia o hasta inclusive media baja y poder tener óptimos resultados, ¿no? Basándonos en potenciar nuestra cámara con un buen lente quizás, ¿no? Un lente macro o con unos sistemas de iluminación del tipo Ring, del tipo Twin, ¿no? Entonces este hecho de usar el ISO es importante saberlo, es importante conocerlo, sí, pero no es algo que vaya a tener mucha participación en una toma fotográfica odontológica, porque en la mayoría de fotografías que hacemos nosotros, si no decir en casi todas, en la mayoría de ellas se hacen con un flash, o del tipo Ring, o del tipo Twin, o cuales querramos, pero en la mayoría se hacen con un flash. Entonces esta parte del ISO como que no va a ser de mucho interés en esta parte, pero es importante que la sepamos para tener el conocimiento completo sobre lo que es exposición de luz. Pregunta de los amigos. Dice: buenas noches, doctor. ¿Qué opina de las cámaras de los celulares? Buenas noches, doctor. ¿Qué opina de las cámaras de los celulares de alta gama, como por ejemplo el Samsung S7 Edge y otros parecidos? ¿Pueden ser utilizados en fotografía odontológica? Me parecen fascinantes las cámaras últimamente de los celulares, muy, muy buenas.
tienen funciones manuales, inclusive tienen manejo de ISO, de, este, de diafragma también. Bastante buena, e incluso de velocidad, ¿no? Pueden ser utilizadas para fotografía dental, claro que sí, yo los uso no mucho, pero los uso también para algunos imágenes de mucha rapidez, son imágenes muy concretas, pero definitivamente como todo lo que no estrictamente es adecuado para ello, no tenemos un resultado final. Pese a que veo que muchos colegas que hacen fotografía clínica cada vez sacan alternativas de iluminación, inclusive para ello, ¿no? Podríamos discrepar un poquito de eso. He visto algunas imágenes, veo algunos comentarios, discuten por aquí y por allá entre unos y otros, pero pienso que de todas maneras son unas buenas ayudas. Que sea una imagen que más adelante pueda ser utilizada para ser trabajada en una tentativa tesis, para ser manifestada en algún artículo internacional, definitivamente que no, porque hace poco yo he tenido una participación en una actividad fotográfica internacional y te piden ciertos parámetros para tus fotos y las imágenes de celulares no cumplen todavía con este tipo de parámetros, ¿no? Entonces es importante saber ello. ¿Que nos ayuda para comunicación con los pacientes? Sí. ¿Nos ayuda para registro? También. Como hace poco conversábamos, hicimos una pregunta también respecto a las cámaras intraorales. Me parece fascinante para ello y por qué no usarlo, ¿no? Pero sí, cuando ya queremos subir un poquito de nivel, definitivamente que vamos a necesitar una cámara del tipo reflex, ¿no? Es importante, ¿verdad? Espero haber solucionado la inquietud, colegas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a continuar, creo que hemos hablado bastante tiempo de la parte de exposición, pero me parece que si no sabemos exposición, definitivamente no vamos a poder avanzar en nuestra vida fotográfica, ¿no? Siempre le manifiesto a los colegas que me acompañan en mis cursos, que en realidad yo terminando el curso lo que más quisiera es que aprendan exposición de luz. Si aprenden exposición de luz, yo la verdad que me voy 100% completo. Porque con eso se enfrentan a cualquier tipo de cámara, a cualquier tipo de lente, a cualquier tipo de iluminación, manejando la exposición, ¿no? Acá tenemos algunos cuadros que son resultados, los hemos rescatado de la web, son bastante simpáticos, es el resumen de lo que hemos conversado. Sí. Una pregunta más, dice, sabiendo que debemos ajustar configuración de las cámaras según las características del ambiente, luz de consultorio, distancia de toma del paciente, etcétera, ¿hay alguna configuración estándar? Ya, no existen las configuraciones estándar, tenemos que olvidarnos de eso no existe. Y no existe, y eso lo pueden comprobar los últimos colegas con los cuales he llevado un curso. Hemos hecho fotos con macro 100, hemos hecho fotos con ring flash, con flash LED, con twin, con todos los flashes que han habido, hemos hecho con lentes, como les manifiesto, de macro 100, hemos utilizado tubos de extensión, hemos utilizado lentes fijos de 50 milímetros, hemos utilizado lentes básicos de 18-50 milímetros con tubos de extensión, sin tubos, hemos podido manejarlos en amplitud y hemos visto que los parámetros que normalmente se manifiestan de 100 o 125, de un F29, un F32, un F36 y un ISO 100, varían dependiendo de las condiciones de la cámara con las cuales nos enfrentamos. Si no todos tenemos la posibilidad de tener una cámara reflex con un macro 100 y con un ring flash de buena marca, ahí podríamos quizás hablar de estandarización, de que esto se va a manejar de esta manera, pero no caigamos en el hecho de cuáles son los estándares, tanto, y así voy a tomar, si no sencillamente no me da un buen resultado. Entonces es importante que antes de preocuparnos por ello, manejemos la parte de saber manejar la exposición de luz, ¿sí? Porque siempre nos vamos a encontrar con distintos elementos para fotografiar, cuyos resultados finales van a depender de cómo podamos hacer nosotros un balance del tripodismo de la exposición, ¿sí? Espero haber sido lo más explícito, si no, con muchísimo gusto, escríbeme por Facebook, que no me demoro más de un día en responder, ¿sí? Gracias. Este es otro cuadro más rescatado de la web. Son bastante buenos, nos expresan lo que hemos conversado, de velocidad, de apertura y de valores.
y uno más complejo, inclusive con la parte de exposición de luz. Vamos a pasar rápidamente a la parte de macrofotografía, ya nos hemos excedido con respecto al tiempo, vamos a hablar un poquito rápido de ello. En sí, macrofotografía es tomar fotos a elementos muy pequeños, donde la relación entre uno y otro va a ser, en la mayoría de los casos, de 1 a 1. ¿Sí? Para ello tenemos elementos que utilizar del tipo accesorios, como son un lente macro, algunos lentes de aproximación, algunos tubos de extensión, algunos belows también, algunos macro reverse. Cada uno nos va a dar un resultado distinto dependiendo de lo que nosotros querramos conseguir como resultados. En lo personal, que uso yo con bastante frecuencia es un macro 100 y unos tubos de extensión. Me he acostumbrado bastante a tomar fotos con ellos, la verdad que me siento muy a gusto con eso. Yo tengo colegas que toman fotos con lentes de aproximación, que toman fotos con below. Me parece fascinante, cada uno tiene sus resultados muy bonitos también. Yo creo que con lo que más nos sintamos a gusto podemos hacer nuestras fotos. Como son los lentes macro, del tipo al menos de 100 milímetros, nos da un tamaño muy relacionado con lo natural, de manera de 1 a 1. ¿Sí? Es prácticamente el resumen de ello. Asimismo, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos también lentes de aproximación que nos permiten, como su nombre lo dice, aproximarnos al elemento a ser fotografiado, para que al hecho de poder aproximarnos, cerramos el cuadro y podemos tener una imagen más próxima al elemento a tomar. Los existen de los milímetros que hayan según la distancia, el diámetro de nuestro lente, van de más 1, más 2, más 4, más 10, y uno nos va a dar un resultado definitivamente un poquito más que el otro con respecto a acercamiento. La parte negativa de este tipo de lentes es que genera bastante distorsión, ¿no? Bastante distorsión, bastante aberración. Entonces quizás no hay que abusar de usar, por ejemplo, un close-up del tipo de numeración 10. ¿No? Genera ese tipo de inconvenientes. Y es entendible porque la imagen que está en la parte externa que vamos a fotografiar pasa por un elemento de estos, ¿no? Que en este caso son como una especie, si habláramos groseramente de ellos, estaríamos hablando de unos elementos a manera de lupas, ¿no? Lo otro es los tubos de extensión, que como les manifesté hace un momento, los uso con bastante frecuencia. Me pueden dar una toma fotográfica, tener un diente anterior en un solo cuadro sin recortar. Ese tipo de alcance me da, que si hago la misma foto con un macro, solamente me permitiría alcanzar hasta tener 2 dientes anteros superiores en un cuadro fotográfico sin recortar, ¿no? Yo en lo personal me encantan mucho los tubos de extensión por el hecho de ser huecos, la imagen no pasa por ningún lente adicional que minimice la calidad de la misma, ¿no? Yo me siento bastante a gusto con ello, ¿no? Desventaja de los mismos, un tubo de extensión, ¿no? Los otros elementos son los below, que son fascinantes para hacer estos temas de stack foto, que son fotos que hacen apilamientos. Es un elemento que también nos permite aproximarnos más para poder tener un resultado más óptimo con respecto a minimizar la distancia y a magnificar el elemento a tomar en foto. ¿Sí? Son bastante buenos, bastante simpáticos. Tengo uno, es genérico, no es de marca, me sirve, lo uso con muy poca frecuencia, en realidad muy poca frecuencia lo uso. Más el que uso es el que les comenté hace un momento, de los tubos de extensión. Y los otros, que es el elemento que diríamos es más cómodo de todos, que es el macro reverse, que es el hecho de girar el lente y ponerlo prácticamente de cabeza hacia la cámara, ¿no? Tiene ese tipo de propiedad este macro reverse. Y nos permite que por condiciones de óptica, lo que vemos como una corta condición de imagen, se amplíe al revés, al hecho de girarlo, ¿no? Ya hay unas condiciones de diafragma, ya que como se borra la comunicación entre la cámara, el cuerpo de la cámara y el lente, ya hay unas condiciones que se manejan para mejorar el diafragma. Hay algunos colegas que usan lentes no digitales, sino mecánicos, para manejar el tema del diafragma, como habíamos conversado en su momento. Y dependiendo de los gustos, da también lindos resultados. Yo tengo fotos de amigos que hacen unas fotos muy bonitas con estos sistemas, ¿sí? Perdón, un ratito. Una pregunta, doctor.
Dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál sería la distancia entre la cavidad bucal y una cámara semiprofesional y se podría utilizar para la iluminación de la luz la lámpara de la unidad? Gracias. La distancia entre la toma fotográfica va a depender de cuánto de cuadro quieres tener. Si quieres tener de comisura a comisura, va a haber una distancia más o menos de 40, 40 y tantos centímetros aproximadamente. Pero eso va a depender definitivamente de las condiciones del paciente, del tamaño de la boquita, es mucho tener en cuenta si es una persona adulta, una persona pequeña, un niño. Entonces, volviendo al hecho de que les comentaba hace un momento, que no estandaricemos tanto parámetros con respecto a ello, ¿no? Podríamos estandarizar, y que es de mucho uso, la estandarización de la fotografía en odontología, es para cuando manejamos imágenes para una tesis, para un artículo. ¿Por qué? Porque todas tienen que pasar por los mismos parámetros. Ahí sí, en ese caso, y es más que evidente que sí vamos a tener una distancia de enfoque de la cavidad bucal, igual en todos los casos, porque va a ser el mismo paciente. Definitivamente, ¿no? Perdón. Buenas noches, siempre quise saber cómo es que se toman las fotos o imágenes de las láminas de corte, por ejemplo, del corte histológico del esmalte. Ya, estas imágenes las... Perdón, quiero terminar con la pregunta anterior, por favor, ¿cómo era? Sobre la distancia entre la cavidad bucal y una cámara semiprofesional. ¿Cuál sería la distancia? Sí, pero ese no. ¿Cuál sería la distancia entre la cavidad bucal y una cámara semiprofesional? Y si podría utilizar para la iluminación la luz de la lámpara de la unidad. El hecho de la lámpara de la luz de la unidad, y algunos siempre me comentaban que la luz de la lámpara participa en una toma fotográfica. No participa, porque teniendo un diafragma en tales condiciones de apertura, o sea, 25, 29 o 32, esa luz solamente nos sirve para enfocar. O sea, no sirve para nada más, porque no va a participar. Inclusive podríamos hacer una prueba de ello apagando el flash de nuestra cámara y tomando una foto, iluminando con la luz de la unidad. Y se van a dar cuenta que esa luz no ingresa, o sea, la foto le va a salir negra, le va a salir oscura. ¿La otra cuál era? La última que me dijiste. Buenas noches. Siempre quise saber cómo es que se toman las fotos o imágenes de las láminas de corte, por ejemplo, del corte histológico de esmalte. Gracias. Estos cortes histológicos de esmalte los hacen pasando primero por un proceso. Estas son dientes que se recortan aproximadamente 0.5, 0.3 milímetros. Se pueden hacer uno a pulso o los pueden mandar a hacer en una empresa que te dé cortes histológicos. Pasan por un proceso de desmineralización del mismo, dependiendo de la imagen que queramos tener al final. Normalmente son embebidas en aceites y luego de un sistema de polarización con unos lentes especiales de polarización, podemos tener un resultado bastante agradable. Son unas imágenes muy lindas, muy bonitas, salen tonos azules, amarillos, ¿no? Dependiendo de lo que queramos tener como resultado. Para eso, hay que tener un conocimiento sobre el manejo de lentes de polarización, ¿no? Circular y lentes de polarización lineales también, ¿no? Es un poquito complejo, pero no es tampoco difícil de aprender, ¿no? Es bastante bonito, espero que en algún momento tenga la oportunidad de practicarlo y aprenderlo, ¿no? Ya, pasamos estrictamente a la parte ya de fotografía dental, donde vamos a tener el equipo compuesto por una cámara digital, por un objetivo del tipo macro, 100, que es lo más adecuado, o aproximados, dependiendo de las marcas, y un flash del tipo circular o twin. Ahí están los mismos. ¿Por qué utilizar RIN? ¿Por qué utilizar twin? Vamos a hacer un resumen del mismo. En el caso de los RIN, el RIN flash es utilizado en la mayoría de especialidades. No muy utilizado en la fotografía de estética, de cosmética dental. ¿Por qué? Porque al hecho de ser un flash circular y muy centralizado, dispara de tal manera y muchas veces tenemos el reflejo de ese destello, lo tenemos de manera muy prominente en las dos piezas centrales. Lo contrario es en este tipo de trabajos, más que todo estética dental que les comentaba, que si utilizamos unos flashes laterales del tipo twin, podemos tener unos resultados más agradables, podemos tener unos resultados más beneficiosos con respecto a qué, a poder resaltar las características anatómicas de las piezas anteriores, que es la que hemos hecho en este tipo de especialidades. A veces la arquitectura de las caras anteriores de las piezas anterosuperiores son tan lindas
que el destacar las mismas es muy importante. Y para ello definitivamente que los sistemas de luz que utilizáramos también cumplen una función muy especial, y los mismos tienen que ser también del uso un poquito más complejos. Pueden ser del tipo twin. Hay colegas que adicionan algunos modificadores de luz que nos dan inclusive unos resultados mucho más bonitos, ¿no? Ahorita vamos a pasar unas imágenes parecidas, ¿sí? Hablamos de qué especialidades manejaban Ring hace un momento. Ring y Twin. Ring nos sirve para las cirugías porque nos puede iluminar hasta el proceso de extracción de una tercera molar, para toma de implantes, para pediatría, para todas las especialidades, no tanto en la parte cosmética, estética dental, ¿sí? Para ello sería más bien utilizado un Twin Flash. ¿Por qué es importante un flash? Porque nos ayuda a superar errores como los que vemos acá, que de estas sombras que no son muy agradables, que digamos, ¿no? Entonces, lo que les manifestaba hace un momento, la diferencia entre resultados entre un Ring, entre un Twin, y entre un Twin con algún modificador de la misma luz, que sería en este caso un softbox, ¿no? Vemos el resultado en la imagen superior izquierda, el resultado de un Ring, la imagen media, el resultado de un Twin, y en la imagen inferior derecha, el resultado de un Twin Flash con unos sistemas de modificadores de luz del tipo softbox. Asimismo, aparte de haber hablado del tripodismo de la exposición de luz, ya vamos a pasar a los temas de colores de los dientes, que es el balance de blancos. ¿Y qué es el balance de blanco? Son las condiciones de la temperatura de luz para ver si están más tirados hacia los cálidos o si están más tirados hacia los colores fríos. Se registra en grados Kelvin o simplemente la letra K. Lo ideal para nosotros es que vaya de 4700 a 5300, que más o menos está manejado de manera automática con la luz que corresponde, con el balance de blancos que corresponde a la imagen de sol o a la imagen de flash. ¿Y cómo se manifiesta esto en una imagen? De esta manera. Tenemos que más o menos la cantidad de 5500 nos ha podido dar un resultado agradable en nuestra vista, muy parecido a la imagen que nos dio la parte de flash, que es en la parte inferior derecha, la segunda comenzando de la derecha. Tenemos otras alternativas que son la inferior izquierda, que son la de grados Kelvin muy bajos, que están tirados hacia los colores fríos, los azules, y lo contrario a ello, el exceso de estos grados nos daría unas imágenes cálidas, ¿no? Tiradas hacia los amarillos. ¿Cómo es entonces esto? Vemos acá extremos, 2850 versus 7500, imágenes muy tiradas hacia los cálidos, imágenes muy tiradas hacia los fríos, y una imagen en condiciones óptimas, la que está en el lado medio. Asimismo, ¿qué nos ayuda para el desarrollo en buenas condiciones de nuestras imágenes en odontología? Son los retractores también, o separadores de comisuras. Espejos que pueden ser de vidrio, pueden ser metálicos. Los ideales definitivamente que son los de metal, no generan doble imagen. Los espejos de vidrio siempre nos van a generar dos imágenes, porque una es la que está al fondo, que es el elemento estrictamente refractante, y la otra es la lámina del elemento de vidrio. Contrastadores los tenemos del tipo Smile Line, los tenemos del tipo también acrílicos, también no nos perjudica mucho ello, ¿sí? Contrastadores, ¿cuándo vamos a utilizar? Definitivamente que lo vamos a utilizar más que todo cuando hagamos cosmética dental, ¿no? Más que todo en esos casos. La posición adecuada del profesional. Hace un momento nos conversaba un colega sobre estándares. Los estándares, bueno, podrían ser estos: 125, F22, F25, un ISO 100. Pero es importante que no nos cerremos en que esto debe ser y que así nos debe dar un buen resultado. Es importante que según la cámara y equipo que tengamos, nos podamos expresar con respecto a nuestros parámetros para tener un buen resultado, ¿sí? Porque de repente el colega no tiene una cámara en las condiciones generales o específicas, que son una reflex, un macro 100, un ring flash, y tiene otro tipo de cámara, y con este tipo de settings no le sale bien su foto. Entonces es importante tener en cuenta ello, no ceñirnos a unas reglas
e inamovible, ¿sí? Es importante saberlo, pero es importante que podemos tener otros resultados también. Imágenes en condiciones irregulares, en condiciones regulares, que no tenga el mentón tan elevado, que no tenga el mentón tan bajo, que tenga el mentón en una posición que nos permita relativamente relacionarlo con un plano de Frankfurt dentro de las posibilidades. Imágenes de close-up, trabajando con los separadores también. Imágenes con contrastes, con espejos. Puntos de enfoque a tener en cuenta para las tomas fotográficas: el ojo, los dientes, las premolares en el caso de vistas oclusales. Y de ahí hemos pasado al protocolo fotográfico, comenzando por unas imágenes sectorales, donde vemos una foto de retrato del paciente desde unas condiciones de reposo, pasando por una máxima decupidación, una imagen de sonrisa y otra imagen de sonrisa extrema. Imágenes en las mismas condiciones del lado derecho, en 45 grados, en 90 grados, poniendo en evidencia la orejita. Es importante para nosotros saber en qué condiciones está la oreja, porque de la misma vamos a tener nosotros la información de en qué condiciones se encuentra nuestro cóndilo también, ¿no? El lado derecho, el lado izquierdo, las mismas angulaciones, el cabello recogido para poner en evidencia la oreja. Y asimismo un protocolo, así como lo tuvimos con un fondo negro, lo podemos tener con un fondo blanco, ¿no? En las mismas, 90 grados, 45 grados y vistas frontales. Vamos cerrando el cuadro fotográfico y vamos teniendo una foto de reposo, una foto de máxima intercupidación, de sonrisa y de sonrisa extrema, desde comisura labial a comisura labial, derecha e izquierda. Entramos un poquito más, ya un protocolo fotográfico del sector intraoral. Vemos una foto frontal y fotos laterales en 45 grados. Estas no son fotos tomadas con espejo, sino son fotos directas tomadas en 45 grados y dirigidas el punto de enfoque hacia el canino, tanto derecho como izquierdo. Vistas oclusales también, abarcar todas las piezas dentro de las posibilidades. Hay casos que a veces no es posible, el paciente también no participa con nosotros, no nos ayuda con lo mismo y a veces es un poquito difícil hacer este tipo de fotos, pero dentro de las posibilidades hay que tratar de que abarque la mayor cantidad de piezas. Y las fotos con contraste, no necesariamente todos los pacientes le tomamos contraste, pero sí a los que vamos a hacer cosmética para resaltar algunos detalles de las piezas, sí es importante que hagamos este tipo de imágenes. Y al final un protocolo básico que es el que yo les recomiendo para el desarrollo de sus actividades diarias. Hay que tratar de hacer estas tomas con rapidez. Yo pienso que esto nos puede ayudar a desarrollarnos más como profesionales, a comunicarnos mejor con nuestros pacientes, inclusive a poder tener una planificación de tratamiento con mucha más factibilidad. Estandarización de fotografía en odontología, que es algo que conversamos hace un momento, que hablábamos de estándares y por qué podríamos tenerlos en cuenta. Vamos a verlo ahora, ¿sí? Se conoce como estandarización el proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera estándar o previamente establecida. El término estandarización proviene del término estándar, aquel que se refiere a un modo o método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o funciones. Un estándar es un parámetro más o menos esperable para ciertas circunstancias o espacios y es aquello que debe ser seguido en caso de recurrir a algunos tipos de acción. Todo rescatamos el diccionario de la web. ¿Por qué es importante una estandarización? Porque señala un patrón de toma fotográfica, optimiza los tiempos, es reproducible y comparable. Podemos comparar nuestras primeras imágenes y nuestras finales imágenes gracias a que las mismas hayan sido estandarizadas, hayan sido tomadas con un mismo equipo, hayan sido tomadas con un mismo lente y en unas mismas condiciones de luz, ¿no? Y lo que también habíamos manifestado minutos atrás,
que era el que permite cumplir con requisitos internacionales. Ojo ahí, permite cumplir con requisitos internacionales. Si queremos que en algún momento la tesis que hacemos de grado, de pregrado o de posgrado, queremos que en algún momento participe en una biblioteca, la web, en una biblioteca internacional, en una biblioteca científica, estas imágenes van a tener que cumplir con una buena estandarización de las mismas. Tenemos una pregunta. Ajá. A ver, dime por favor. Muy buena conferencia de parte de David Ugarte. ¿Ok? David Dice- Ugarte. Ajá. Dice, muy buena conferencia. Gracias, gracias. ¿Qué modelo de cámara nos recomienda para tener buenas fotografías? Dice. Muchas gracias. Bueno, puede ser desde una cámara básica del tipo reflex, una cámara, la marca que sea más a gusto para ustedes, Canon, Nikon, Sony, la que sea agradable. Yo la verdad que no discrepo de una de la otra, una es mejor que la otra, la verdad que no entro en ese tipo de discusiones, me parecen un poquito absurdas. Eso sí, tener un lente bueno es importante, sí considero, y una buena iluminación. Yo pienso que con una cámara básica, un buen lente y una buena iluminación, yo creo que más que suficiente, ¿sí? Más que suficiente, ¿sí? Puede ser las Canon desde una T3, T5, creo que están ahorita la de gama baja, una Nikon puede ser 3300, 3400, ¿no? Es una cámara que le permite un buen desarrollo de sus imágenes, ¿eh? Más que suficiente, creo, ¿eh? Más que suficiente, ¿sí? Gracias por la pregunta, ¿sí? También, ¿qué requisitos vamos a necesitar para cumplir, para tener una buena estandarización de nuestras fotos? Es tener un escenario o sala fotográfica adecuado, un equipo fotográfico también, una iluminación y los accesorios. ¿Por qué? Porque todos tienen que pasar por este tema de la estandarización. Si utilizamos una cámara de tal modelo, con un lente de tal modelo y un flash de tal modelo, en tal grado de intensidad, en tal grado de distancia focal, en tal grado de distancia de enfoque, lo mismo tiene que ser, y todo anotado, en cada una de las tomas fotográficas que se hagan. Es la única manera, como manifesté hace un momento, de cumplir con requisitos internacionales. Es la única manera. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, ya manifestaron las preguntas. Y al final, ya para cerrar, les voy a enseñar unas imágenes de mi galería personal, ¿sí? Que espero sean de su agrado. De imágenes ya que tienen hace un poco de tiempo, donde se ponen en manifiesto, gracias al tipo de iluminación, se ponen en manifiesto las características internas de estas piezas, los halos, algo tan bonito que posteriormente queremos siempre reproducir en algunas piezas dentales artificiales que hacemos, ¿no? Jugando con la iluminación, poniendo en evidencia la textura de las piezas, podemos manejar de tal manera la iluminación que nos permita poner en evidencia ello, ¿no? Otras características más. Más elementos a resaltar que tenemos en lo bello que es la cavidad bucal. En este caso, una arquitectura palatina tan linda, tan graciosa. ¿Tengo otra pregunta? Sí. De parte de Felipe Alvarado, dice, buenas noches doctor, ¿qué necesitamos para captar de mejor forma el color natural del diente? ¿Qué necesitamos para captar de mejor forma el color natural de un diente? Bueno, definitivamente hay que tener una iluminación adecuada, ¿no? Y poder captar el color del diente, bueno, también hacer un buen balance de blancos para poder tener ese tipo de resultados, ¿no? Yo pienso que más que todo ello, espero estar respondiendo a tu inquietud, Felipe. Sí, es la única manera, ¿no? Este tema de los colores a veces es un poquito discrepante porque las imágenes que aparecen en nuestra cámara son imágenes procesadas por el procesador que tiene una cámara. Las imágenes comentando sobre el color, ¿no? Las imágenes que aparecen en nuestra computadora, si no está la pantalla no está manejada con respecto a sus colores,
también vamos a tener un resultado distinto, ¿no? Por eso que a veces hay ese tipo de discrepancias, ¿no? En el laboratorio también la pantalla del amigo técnico dental a veces no la tiene también manejada de tal manera sus colores que no reciba esa es la información adecuada, ¿no? Por eso muchos colegas manifiestan de que en realidad quien debe tomar el color de los dientes es sí, el técnico dental, ¿no? Porque es quien maneja el desarrollo de los mismos, ¿no? Entonces, eso más o menos sería lo que te podría, en lo que te podría ayudar, Felipe. Si no hemos resuelto tu inquietud, por favor me escribes, que con mucho gusto te responderé. ¿Otra pregunta? Sí. De parte de Stephanie Antialón. Buenas noches, doctor. ¿Qué programación se necesita para evitar el cambio del color de la encía? He visto en varias fotografías que no se mantiene el color. Ya, a veces se puede manifestar el tema del estilo, de la imagen, se puede manifestar también el hecho del procesado de la misma. Hay unas imágenes que no tienen los mismos colores porque se han utilizado distintos sistemas de flash, por consiguiente no están estandarizadas, ¿no? Y por consiguiente no puede ser imágenes tomadas en cuenta para una evaluación de color, ¿no? Eso más que todo, ¿no? Si queremos tener un resultado homogéneo de colores de encía, de dientes o de lo que querramos, tenemos que estandarizar las mismas, ¿no? Algunas imágenes que se han mostrado, unas imágenes pueden discrepar unas de otras con respecto a color, pero está manejado por el mismo hecho de procesados distintos o iluminaciones distintas, ¿no? Y eso inclusive es, creo que el mejor ejemplo para la parte que conversamos de estandarización, ¿no? Donde todas las fotos deben ser tomadas con los mismos elementos. Si hay discrepancia de colores, es estrictamente porque han sido sistemas distintos de luz, ¿sí? Espero haber resuelto tu inquietud, mi amiga, ¿sí? Si no, con muchísimo gusto me escribes y te responderé. Sí, dime. De parte de Roberto Amado, ¿qué es más recomendable tomar foto con flash o sin flash? ¿También es válido usar luz amarilla del sillón dental para tomar la foto? A ver, eso lo conversamos hace un rato. Manifestábamos que la luz del sillón de la unidad dental no es una luz que tenga mayor participación, porque en las condiciones de diafragma que trabajamos, no participa esa luz. Ahora, ¿qué es bueno? ¿Tomar con flash, tomar sin flash? Las fotos, para nosotros los odontólogos, son con flash. O sea, sí, definitivamente son así, son con flash. Porque tenemos que tomar imágenes que sean iluminadas, el sector anterior y el sector posterior a la vez. Si tomáramos cualquier iluminación artificial, va a tener ese tipo de discrepancias, ¿no? Que no van a permitirnos iluminar más las zonas posteriores. Quizás la parte anterior sí, pero las partes posteriores no. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Dependiendo también del resultado. Por ejemplo, hemos estado en Iquitos, hemos hecho unas fotos lindas con celulares y con la luz de la unidad, pero eran fotos tomadas en condiciones de automatismo, no en automáticos. No eran fotos tomadas con una reflex, pero igual hemos tenido unas imágenes como resultado muy lindas, pero que no son para temas estrictamente clínicos, ¿no? ¿Otra pregunta? Dice, de parte de René Alex Turpo, buenas noches, doctor. En cuanto a los objetivos, ¿cuál es el más apropiado para la toma de fotografías en odontología? Lo adecuado para toma, con respecto a objetivos, es un 100 milímetros, porque nos permite minimizar las distorsiones que nos permiten distancias focales menores a él. Entonces, a ojo cerrado, lo adecuado es 100 milímetros, quizás 90, porque hay por ahí algunos lentes genéricos que tienen 90, tipo Tamron, o 105, que es usado en el caso de Nikon, porque Nikon no trabaja con macro 100, sino con macro 105, que es bastante bueno para el tema de evitar la distorsión, ¿no? Gracias. ¿Algo? ¿Sí? Y bueno, continuando con la galería ya para terminar la charla, algunas imágenes que ponen en manifiesto detalles de las piezas, algunos desenfoques para hacer graciosas las mismas, algunos elementos de detalle como son las abstracciones que hoy en día se ven con mucha más frecuencia. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Dime. De parte de Ana Gabriela, doctor, buenas noches. ¿Qué opina usted sobre los sistemas Lumix de Panasonic y el sistema Carl 6 de Sony?
Los sistemas de iluminación de Lumix. Estaríamos hablando de los flashes de Lumix, no de las cámaras, ¿no? Me parecen fascinantes las cámaras Lumix, me parecen tremendamente fascinantes. Lo que me manifiesta el Car Size de Sony, ¿no? El Car Size es un lente, no es una cámara. Es el lente que trae la mayoría de cámaras de gama alta, gama intermedia, inclusive de la Sony. Son unos lentes extraordinarios, ¿no? Lo bueno que tiene Sony, que ha ingresado al mercado, que tiene una zapata que permite trabajar con cualquier tipo de flash. Flashes Nikon, flashes Canon y flashes genéricos, ni qué decir, pues, ¿no? O sea, con respecto a la iluminación para la Sony, es excelente. Yo fui a ver unas cámaras allá y me manifestaron que no se hacían problema con respecto a los flashes, que tenían la zapata universal y que permitía ello, ¿no? De parte de John Ramos Mendoza, para la toma de fotografía oclusal será, ¿qué se debería hacer cuando de nubla es espejo por el que, bueno, cuando se nubla el espejo por calor de la cavidad bucal y para el fondo negro es editado? Gracias. Perdón, repíteme la pregunta, por favor. Dice, para la toma fotográfica oclusal, me imagino que será, dice, oculsal. Ajá. Sí, está bien, ya entendí. Ya. ¿Qué se debe hacer bueno, una de dos, o tenemos una asistente que esté todo el tiempo inyectando aire y eso evite el empañamiento del espejo, o la otra es una técnica que es calentar un poquito el espejo, no tanto porque puede quemar al paciente, calentar un poquito si vamos a hacer la foto sin ayuda, ¿no? Si vamos a hacer la foto nosotros, solos. Con el espejo se calienta no más de 10 segundos, ¿no? En el mechero que tenemos, y nos da un tiempo como para que podamos hacer 2 o 3 fotos oclusales, tranquilamente, sin ningún problema, ¿sí? Hay que practicar un poquito de ello para manejar temas de enfoque y ser rápidos en la toma y no lastimar al paciente también, ¿no? Aparte de fracciones que nos vienen hoy en día, bueno, algunas tomas como estas, parte de la galería, unas lagunas dentinarias, imágenes de detalles de papilas, de tejido gingival. Algunas perlas en las sonrisas. Siempre los granitos de azúcar, que son tan graciosos y tan bonitos, me gusta hacerlas en todos los cursos, siempre nos dejan bastante bien, muy lindos, muy lindos. Algunas coqueterías también en las sonrisas. La sonrisa de una colega. Siempre con algunos detallitos en los labios. Otros detalles más en los labios. Más detalles ahí. Y una sonrisa para terminar, ¿sí?